todas quienes, ahí empezamos la grabación. Para quienes no van a poder sumarse a esta actividad, queda grabada en el YouTube del Ministerio del Medio Ambiente. Los invito también a que puedan seguirnos en el canal de YouTube, así cuando no puedan participar de nuestras actividades, van a poder revisarlas de forma sincrónica y revivir también si es que tienen alguna duda o quieren compartirlo con otras personas que no se puedan sumar. Esta actividad busca, ¿cierto?, poder conocer cómo podemos participar de este proceso reglamentario. Para dar inicio, ¿cierto?, a esta actividad, vamos a contar con un saludo de bienvenida de nuestra autoridad de la cartera, de nuestra ministra Maysa Rojas, para posteriormente poder contarles, ¿cierto?, cómo funciona el mecanismo de consulta pública a cargo del profesional Sergio Rivas, que es parte de nuestro equipo de trabajo. Luego, ¿cierto?, vamos a conocer el instrumento en consulta. Primero tenemos que conocer el contexto jurídico, en el fondo, cuál es, dónde se inserta esta reglamentación, para luego conocer el instrumento propiamente tal que está en consulta. Terminada la parte expositiva, vamos a abrir un espacio de aclarar dudas, poder hacer sugerencias y recomendaciones, que esta es la instancia a la que les hemos convocado. Nuestra actividad, ya lo mencioné, está grabada, la pueden revisar conforme después que termine esta actividad. Vamos a subir también las presentaciones para que todos tengan la tranquilidad de que las van a poder revisar. Es información de carácter público, ¿cierto? ¿Cómo pueden preguntar? Hacemos al final, abajo, ¿cierto? Hay una banda en donde dice preguntas y respuestas. La idea es que a través de ahí puedan canalizar sus preguntas de forma directa a las personas que van a compartir sus presentaciones. Nos va a acompañar Sergio Rivas, de participación, Javier Forray, del área jurídica, y Charif Tala, a cargo del instrumento en consulta. Así que pueden dirigirles las preguntas de forma particular o de forma general, y luego nosotros las vamos a ir respondiendo. Del mismo modo, los invitamos también a que en el chat puedan dejarnos ahí sus saludos, contarnos desde dónde nos acompañan, ¿cierto?, qué instituciones representan, o simplemente un saludo. La idea es que las preguntas las podamos canalizar, sí, por el botón de preguntas y respuestas. Así podemos revisarlas y atenderlas personalmente, y luego vamos a también a publicar las presentaciones y va a quedar la grabación de esta actividad. Así que quiero invitarlos para que podamos formalmente escuchar los saludos de nuestra autoridad de la cartera, de la ministra Maysa Rojas. Sí, estamos aquí compartiendo la pantalla y el video, así que aquí estamos conectando el audio y la cámara para que se escuche. Ustedes nos tienen que confirmar si se va a escuchar bien. ¿Todavía no lo vemos? Sí, nos falta. Sí, acá lo estamos. Ya, entonces, ahora sí. Mientras nos aparece el saludo, saludamos ahí a Yerko desde la comuna de Hijuelas, que nos deja su saludo en el chat. Los invitamos también que nos cuenten desde qué rincones de nuestro territorio nos acompañan. Ya mencionábamos que nosotros estamos aquí en las dependencias del Ministerio, en el centro de Santiago. Ahí va el video de saludo de nuestra ministra. Buenos días a todos y todas. Me es muy grato poder saludarles con ocasión de la apertura de las consultas públicas de los dos primeros reglamentos de la Ley 21.600, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, nuestra ley para la naturaleza. Para nosotros, estas dos consultas públicas marcan un hito relevante para la implementación regulatoria del SBAP
y marcan el puntapié inicial para todo el trabajo ciudadano de los más de 10 reglamentos ambientales en los cuales estamos trabajando. Los dejamos a todos y todas invitados a participar en este proceso para enriquecer estos importantes instrumentos que serán el corazón de la protección de la biodiversidad en nuestro país. Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno. Muchas gracias, Sergio, ahí por el videíto de saludo a nuestra ministra. Mencionaba 2 procesos de consulta. Hoy día solo nos vamos a referir al reglamento Planes Recoge, pero mañana en el mismo horario vamos a estar, y a través también del enlace Zoom, vamos a dejar la invitación. Tenemos el segundo de los reglamentos porque salieron juntos en el mismo periodo, ¿cierto? Para proceso de consulta pública. Así que muchas gracias. Ahí nos dejan los saludos Pablo Fernández de Talca, Óscar Acevedo, académico investigador de la Universidad Mayor de Veterinaria, Diego Muñoz de la Universidad Católica del Maule y de Nicole Delgado, Acción Huillín, Proyecto de Quillón, desde Chiloé. Así que muchas gracias por sus saludos. Y quiero invitar a Sergio Rivas que nos pueda contar respecto a cómo opera el mecanismo de consulta pública y cómo nos hacemos partícipe de este proceso. Vamos, Sergio. Muchas gracias. Gracias, Karen. Hola a todos y todas. Muy contento de poder contarles entonces, como adelantaba y decía Karen, de qué se trata este proceso de consulta pública. Decirles entonces que este reglamento hoy día está en este proceso participativo y la consulta pública es básicamente el mecanismo de participación ciudadana que busca someter a consideración de las personas, de ustedes, durante un periodo determinado, que ahí vamos a revisar más adelante cuál es ese periodo determinado, un instrumento de política de regulación ambiental, en este caso el reglamento de planes Recoge, y la idea entonces es poder, mediante diversos canales y herramientas, poder, por un lado, informar sobre esta propuesta de reglamento y, por el otro, y un objetivo central de este proceso, es poder recoger sus opiniones y observaciones para poder entonces fortalecer, nutrir y mejorar la propuesta que hoy día está en consulta. ¿Ya? Entonces, en términos generales, eso es este proceso de consulta pública y tiene como principales 2 grandes objetivos: informar sobre el reglamento, sobre la propuesta de reglamento que se está sometiendo a consulta, y por el otro es poder recoger sus comentarios, opiniones y observaciones. Yo les decía entonces, ¿verdad?, que en términos generales los grandes objetivos, y si uno lo muestra como en un proceso, es difundir el proceso, es difundir esta propuesta de reglamento, ya sea a través de actividades como esta, virtuales, comunicarlo a través de los distintos medios de difusión del Ministerio del Medio Ambiente, a través de nuestro portal de consultas ciudadanas, por supuesto, y la idea y el segundo gran objetivo es poder recoger sus opiniones y observaciones. Una vez que tenemos estas observaciones, estos comentarios por parte de ustedes, de la ciudadanía, entonces se analizan y ponderan de acuerdo a su pertinencia para ser incorporadas o no al documento definitivo y que va a ser el reglamento que se va a convertir entonces en este instrumento de regulación ambiental. Siempre nos comprometemos a que todos aquellos que hagan sus observaciones formales a través del portal o a través de nuestros canales de participación, poder devolverles en un plazo ahí definido, devolverles el feedback y los comentarios para estas observaciones. Este reglamento, y en particular, por lo tanto, entonces, esta consulta pública tiene un periodo de 30 días hábiles para que ustedes puedan informarse y hacer sus observaciones.
comenzó el día 17 de julio y va a terminar el 29 de agosto. Yo ya les adelantaba que tenemos 3 grandes canales de participación. El principal es nuestra plataforma de electrónica, consultasiudadanas.mma.gov.cl. Tenemos también las oficinas de parte de cada una de las secretarías regionales ministeriales de nuestro medio ambiente y la secretaría de parte de la subsecretaría acá en Santiago. Y tenemos también, en caso de que se realicen actividades, también las personas pueden realizar sus observaciones o comentarios a través de los formularios en dichas actividades. En términos concretos, ¿cómo hacer observaciones a través de nuestro portal? Ustedes ingresan entonces a consultasiudadanas.mma.gov.cl. Lo vamos además a ir disponibilizando en el chat, este enlace. De hecho, ahí lo acabo de poner también en el chat. Ustedes ingresan al portal y les va a aparecer esta visual. Ahí siempre tienen las opciones de revisar los procesos de consulta abierta o, en caso de que también les interese, pueden revisar los procesos de consulta ya finalizados. Obviamente, para este caso pinchamos procesos de consulta abiertas y nos va a llevar a las que hoy día actualmente están en ejecución. Ahí tenemos otros 3 procesos que acompañan este reglamento de planes recoge. Para efectos de este instrumento y de este webinar, pinchamos entonces la segunda opción, y nos va a llevar acá a esta ficha del reglamento del portal, que en términos generales, y súper importante, aquí en este primer cuadrante, donde está este enlace, que dice documento en consulta, ustedes pueden revisar entonces cuál es la propuesta del reglamento. Ya, eso es súper importante para que entonces puedan hacer sus observaciones. Igualmente, por supuesto, las próximas presentaciones de este webinar, ahí viene, bueno, Javier para hacer el contexto jurídico y Charif nos va a profundizar un poquito y nos va a detallar un poquito cuál es la propuesta de reglamento. Y también hay algunos otros documentos destacados, como por ejemplo la resolución de inicio de la consulta, la publicación en el diario oficial, la minuta del reglamento, etcétera. También ahí vamos informando siempre las actividades que se están haciendo, como este webinar, por ejemplo. ¿Sí? Súper importante, aquí arribita a la derecha, entonces, en términos formales, ustedes pinchan ahí, dice ingresar observaciones, y los va a llevar y les va a preguntar si ustedes son persona natural, persona jurídica, etcétera. Ahí ustedes se pueden registrar con clave única o sin clave única. Les va a pedir sus datos ahí, algunos campos para completar, nombre, apellido, etcétera. Y una vez que completan esos campos, entonces los va a llevar a hacer estas 2 opciones de observaciones. Una observación general al documento en su totalidad, que es la opción aquí que está a la izquierda, o, por ejemplo, hacer observaciones específicas a uno de los apartados o títulos que contiene la propuesta de reglamento. Ya que en este caso, como sale aquí en la opción de la derecha, son disposiciones generales, contenido de los planes, el procedimiento de elaboración, revisión y modificación de los planes y las disposiciones finales. ¿Sí? Entonces tienen esas como esas dos opciones de hacer observaciones al documento en general o algún apartado específico. Y entonces ahí por fin, una vez que completan estos campos, llegamos a la opción de enviar y nos llega entonces al portal de consulta ciudadana, al enlace que yo les compartí el chat, llegan las observaciones. Y ahí nosotros, según la pertinencia, la gran mayoría, por no decir la totalidad, prácticamente las observaciones son admitidas, solo en casos muy excepcionales, como por ejemplo, por ahí alguna que otra vez nos ha tocado algún insulto, ese tipo de cosas, rechazamos esas observaciones, o cuando a veces el comentario u observación es con una temática nada que ver con el instrumento que se está revisando,
¿ya? Solo en esos casos muy puntuales y excepcionales rechazamos alguna observación. Entonces, bueno, eso quería compartirles, invitarlos entonces a hacer sus observaciones a través del enlace del portal de Consulta Ciudadana, o a través también pueden hacer llegar sus observaciones escritas a través de algunas de las oficinas de la Sereni en cada una de las regiones. Y recordarles que tanto esta grabación, además del canal de YouTube que nos decía Karen, como estas presentaciones van a quedar en el portal, acá en la ficha de este reglamento, así que lo pueden revisar todas las veces que ustedes quieran. Y además contarles que como próxima actividad que estamos trabajando en ella, en las próximas semanas tenemos la opción de queremos hacer un conversatorio sobre este reglamento de planes recoge. Apenas podamos confirmar la fecha y quiénes van a hacer ahí, quiénes van a participar en este conversatorio, les estaremos informando a través del portal, de nuestras redes sociales, para que ojalá puedan acompañarnos nuevamente. Así que ahí los dejamos a todos invitados a estar atentos a la próxima actividad. Eso por mi parte. Karen, te devuelvo ahí el micrófono y dejo de compartir. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación e invitarnos a participar. Queremos invitar ahora a que pueda abrir su pantalla Javier Forray, que es abogado de la División Jurídica de nuestra institución y a quien le hemos solicitado que nos pueda compartir un contexto de carácter normativo, regulatorio, una base legal que nos permita comprender de mejor manera no solo este desafío reglamentario, sino que el contexto en el cual estamos insertos para el desafío de la implementación del servicio biodiversidad y áreas protegidas que tantos años esperamos. Así que muchas gracias, Javier. Te invitamos a poner tu presentación para compartirla. Y quiero reiterar que las presentaciones van a quedar públicas en el canal, ¿cierto?, de nuestras consultas ciudadanas. Javier, ponle en modo presentación y con eso ahí estamos. Muchas gracias. Súper, muchas gracias a ti, Karen, por la presentación. Vamos aquí en esta sección del webinar a intentar de dar un poquito el contexto de esta nueva ley para la naturaleza, la ley 21.600, que hace dos cosas súper interesantes. Una es crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el famosísimo SBAP, pero además también crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. O sea, dos cosas en una misma ley, un tremendo desafío normativo e institucional para el Ministerio del Medio Ambiente, que es el ministerio que está a cargo de este procedimiento. Entonces voy a intentar muy brevemente, en 10 minutitos, intentar de dar ese contexto para que ustedes se puedan ubicar dónde estamos, ¿no? Se hablan de que son muchos reglamentos, se habla de que son muchos instrumentos, y de verdad que esto viene a ser un cambio de paradigma en la protección de la biodiversidad en nuestro país y en la gestión y administración de las áreas protegidas. Por lo tanto, hay hartas cositas, aunque van a ser muy breves, que me interesa que las podamos ir revisando. Lo primero, ¿por qué es importante la dictación de esta ley, ¿no? Es una ley que, no sé si ustedes han escuchado, pero tuvo una tramitación parlamentaria larguísima, fueron alrededor de 10 años de tramitación, y que afortunadamente el año pasado se publicó en el Diario Oficial el 6 de septiembre, así que por lo tanto ya es ley para la República. Y tiene una serie de cosas que me parece importante ir recalcando, ¿no? De partida, y esto como anécdota, es un compromiso de los últimos 3 programas de gobierno desde el año 2014 en adelante, para que vean lo difícil que fue, y por eso me refería un poco a la cantidad de años de tramitación, ¿no? Después, la crisis climática y la crisis de biodiversidad, ¿no? Uno podría agregar la tercera crisis, que es la crisis de la contaminación, pero en el fondo, ¿por qué se inserta esta ley en un minuto tan clave en nuestra historia, digamos, y en nuestra institucionalidad? Es para dar frente a dos crisis que nos están pegando súper fuerte hoy día en nuestro país, que es la crisis climática
que por un lado ya se avanzó por ahí con la Ley Marco de Cambio Climático y la crisis de biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, ¿no? En ese contexto también es esta ley y sobre todo la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas un compromiso que adoptó Chile frente a la OCDE. Es un compromiso que se adoptó antes del año 2010 para ir dotando a Chile de una institucionalidad ambiental que había quedado coja porque faltaba justamente la creación del SPAP, ¿no? Entonces, además de todo lo que yo les estaba nombrando, esto me parece súper relevante y por eso le voy a dedicar un tiempito, es la dispersión institucional que existía previo a esta ley respecto a la gobernanza, creación, administración y manejo de las áreas protegidas en Chile. Ahí están reflejados distintas instituciones de la administración pública que anterior a la ley tenían ciertas atribuciones respecto no solo a la creación de áreas protegidas, sino también al manejo de las mismas. Por ejemplo, el Ministerio de Bienes Nacionales era quien administraba los bienes nacionales protegidos, quienes además, mediante sus decretos supremos, creaban los parques nacionales, las reservas y los monumentos, cosas que, o áreas protegidas que, por otro lado, era la CONAF quien administraba, ¿no? Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta que hay una dispersión bien compleja de entender y evidentemente de poder regular y que efectivamente se pueda hacer una administración propia tanto de las áreas protegidas como de la biodiversidad. Por ejemplo, para seguir en este ámbito, el Ministerio del Medio Ambiente estaba encargado de la creación de santuarios de la naturaleza, estaba encargado de la creación de las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos. Por su lado, el Ministerio de Economía, a través de la subpesca, creaba los parques y las reservas marinas, también las administraba, daba los permisos. El Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio de las Culturas se encargaba y participaba de la creación de los santuarios de naturaleza en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y otorgaba los permisos dentro de esa figura de protección. Y así, por último, Cernapesca con la prisión de parques y reservas marinas, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, una dispersión que le hacía muy mal al cuidado de la biodiversidad y a la administración de las áreas protegidas y que esta ley viene a corregir. Esta lámina me encanta porque efectivamente todo lo que les expliqué y les contaba en la lámina anterior se ve claramente en el territorio, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? Esta dispersión institucional en el territorio, en el sentido de que, por ejemplo, Cernapesca, que aparece ahí un triangulito chiquitito, administraba esa porción del mar, que era un parque marino. Por otro lado está la CONAF, que como ven todo ese verde un poquito más clarito, administraba en este caso, creo que era una reserva nacional, y por último el Ministerio del Medio Ambiente, administrando, si mal no recuerdo ahí, el Ministerio de Bienes Nacionales, creo que es efectivamente un bien nacional protegido. Entonces, tenemos en un mismo territorio esta dispersión institucional patente, ¿no? Se me olvida ahí lo que está azul marcado en el mar, es una MCPMU. Son cuatro distintas instituciones que están manejando distintos territorios, distintos usos del territorio, distintos tipos de áreas protegidas, lo que evidentemente se traducía en bastantes complejidades, ¿no? Entonces, eso es como lo primero que me gustaría que ustedes se quedaran con esa idea. Lo segundo es que es un paso histórico, yo ya les comentaba esto, la institucionalidad ambiental se creó el año 2010, con la creación del Ministerio, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, se complementó esto con los tribunales ambientales, para efectos de proporcionar acceso a la justicia ambiental, y siempre cuando nosotros presentábamos la institucionalidad ambiental, dejábamos ahí el hermano olvidado, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que hoy día, de verdad, con mucha emoción, podemos decir que estamos en pleno proceso de creación e instalación, ¿ya?
Por lo tanto, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas va a ser un servicio dedicado exclusivamente a la conservación de la biodiversidad, y esto es importante que también se entienda, va a ser dentro y fuera de las áreas protegidas, porque la ley, esto lo vamos a ver también muy rapidito, porque recuerden que esto es solo un contexto preliminar, ¿no? Pero la ley está regulando tanto las áreas protegidas como también lo que pasa fuera de las áreas protegidas, ¿ya? Entonces, el servicio se va a encargar de regular y velar por el cuidado de la biodiversidad tanto dentro como fuera de las áreas, ¿ya? Va a ser un servicio descentralizado, va a tener personalidad jurídica y patrimonio propio, y como les dije, son estos dos focos, la conservación de la biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, más la respectiva fiscalización. El servicio también se va a encargar de fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos que establece la ley, tanto dentro de las áreas protegidas como fuera, ¿ya? Y aquí un pequeñísimo resumen nomás de los títulos de la ley. Evidentemente, lo más relevante acá, bueno, como en toda ley, se enmarca dentro de un objeto, de principios, definiciones, ahí ustedes lo pueden revisar, que igual es, desde mi punto de vista, es bien interesante, por ejemplo, hablar de los principios que establece la ley. Después establece cuál es el objeto del servicio de biodiversidad, sus funciones, sus atribuciones, y aquí es lo que yo les contaba, en verde establece un título completo de instrumentos de conservación de la biodiversidad, como por ejemplo la compensación en biodiversidad, la clasificación de ecosistemas, planes de manejo para la conservación de esos ecosistemas amenazados, la nómina de especies exóticas invasoras y sus respectivos planes de prevención y control y erradicación de esas especies exóticas invasoras. Y evidentemente, dentro de estos instrumentos de conservación de la biodiversidad, los planes recoge, que es el instrumento que hoy día nos convoca. Y por el otro lado, en azul, ahí tienen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que va a englobar todo lo que tiene que ver con áreas protegidas, ya no como esa lámina que les mostraba yo, súper todo disperso. Y ahí se regulan instrumentos como, por ejemplo, creación de las áreas protegidas, la creación de los planes de manejo de las áreas, un instrumento súper relevante, el otorgamiento de concesiones y permisos dentro de áreas protegidas, comités regionales públicos y privados para efectos de apoyar en la gestión de las áreas, y además algo que también súper relevante es la regulación de las áreas protegidas privadas, ¿ya? Y por último, también como les había adelantado, fiscalización, se establecen infracciones, sanciones, la forma de reclamar ante tribunales ambientales respecto de los instrumentos que vayan aprobándose en el marco de la ley. Por lo tanto, como ustedes ven, es una ley bien completa. Hay modificación a otros cuerpos legales, en este caso creo que no es relevante que nos detengamos en ellos, pero sí vamos después a hablar un poquito de las disposiciones transitorias, que eso sí que sí es relevante. Por lo tanto, son distintos desafíos normativos, porque la ley establece 22 remisiones reglamentarias. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley en 22 artículos o en 22 incisos de ciertos artículos nos dice que el Ministerio del Medio Ambiente va a tener que regular esa materia mediante un reglamento. Como por ejemplo, el artículo 42, que establece la remisión reglamentaria de los planes recoge, ¿ya? Es un desafío, ¿por qué? Porque evidentemente son muchos reglamentos, los plazos que estableció la ley son súper acotados, tanto para establecer los decretos que dan el puntapié inicial para establecer e instalar el servicio, y 2 años para elaborar estas 22 remisiones reglamentarias, que ya vamos a ver cómo las estamos agrupando nosotros, ¿ya? Entonces, evidentemente es dificultoso, o sea, es difícil por el contenido técnico o porque hay que poner recursos adicionales. Nosotros estamos asegurando que en la elaboración de todos estos instrumentos exista participación, como la que estamos haciendo hoy día. Evidentemente hay que llegar a acuerdos interinstitucionales, etcétera, ¿no? Ya, aquí, remisiones reglamentarias, yo les había dicho que eran 22, las agrupamos en 13,
reglamentos, los dos primeros, el 1 y el 2, son para efectos de cuestiones administrativas del servicio, como su organización interna, el concurso, las promociones, el sistema de evaluación del personal. Eso corre por un carril un poco diferente a los que vienen después, del 3 al 13, son todos los reglamentos que le van a dar el marco normativo y regulatorio al SBAP, ¿ya? Los voy a revisar muy rapidito, muy rápidamente. El artículo 9 del Comité Científico Asesor, que eso vamos a hablar mañana, que también está en consulta pública. Hay un reglamento de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, otro reglamento de clasificación de ecosistemas y planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados, otro de áreas degradadas, otro respecto a la compensación en biodiversidad en el marco del CIA, el octavo, que es hoy día el que nos convoca, el respecto a los planes recoge, que está señalado en el artículo 42. También vamos a hacer uno para planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras y el respectivo procedimiento para cómo llegar a la nómina de esas especies exóticas invasoras. El 10, que tiene que ver con unos instrumentos económicos de certificación en biodiversidad y servicios ecosistémicos y contratos de retribución. Después el 11, que como ven es súper grande. Este va ¿cómo se llama? A comprender todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Yo les decía que una cosa son lo que viene a regular lo que pasa dentro de las áreas y lo que pasa afuera. Lo que pasa dentro va a estar regulado en este reglamento número 11, que ya se los había adelantado: elaboración de planes de manejo, creación de áreas privadas, permisos, concesiones y los comités. Además, como les dije, también hay una patita de fiscalización, por lo tanto vamos a hacer un reglamento del registro público de sanciones y de los planes de corrección, ya hablaremos de ello en otro webinar. Y por último, dentro de las modificaciones legales se modificó el artículo 37 de la ley 19.300 sobre clasificación de especies, que es un reglamento que hoy existe, pero que lo vamos a actualizar y por eso también está sumado dentro de este cuadro, ¿ya? Para que se vayan ubicando el procedimiento de elaboración de reglamentos, esto para todos los reglamentos que yo les dije que son regulatorios, del 3 al 13, vamos a funcionar de esta forma, ¿no? Vamos a hacer una estructura anteproyecto, una elaboración del anteproyecto. Esto se ha discutido intersectorialmente con otros servicios. Ya les hablé de la dispersión normativa. Nosotros necesitamos recoger de todos esos actores sus experiencias, sus dudas, sus consultas, sus aportes, etcétera. Por eso es importante que tengamos esta discusión intersectorial. Y el periodo de consulta ciudadana, periodo que estamos actualmente hoy día con el plan Recoge y mañana con el plan, o sea, con el Comité Científico Asesor. Después de eso, nosotros vamos a elaborar un proyecto definitivo, ¿ya? Un proyecto definitivo, vamos a recoger todas las ideas, las consultas, las dudas, las mejoras, las críticas que puedan surgir en la consulta ciudadana respecto de los instrumentos que estamos regulando. Con eso haremos un proyecto definitivo y, como ustedes bien saben, los instrumentos del Ministerio del Medio Ambiente tienen que ir a la consideración del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Una vez que el Consejo de Ministros apruebe los reglamentos, se hace el decreto supremo. Todos estos reglamentos van a ser expedidos a través de un decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente. Y por último viene el procedimiento de toma de razón en Contraloría, y si la Contraloría toma de razón del reglamento, bueno, se publicará en el Diario Oficial el respectivo reglamento, ¿ya? Otros desafíos, muy rapidito, además de la elaboración de todos estos reglamentos, hay cuestiones que ustedes se imaginarán quedaron en el limbo entre la publicación de la ley y la creación del servicio. Por lo tanto, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente tenemos la obligación de ir ordenando un poco el naipe. En ese sentido, tenemos que reclasificar las figuras de santuarios de la naturaleza, de humedales Ramsar, de bienes nacionales protegidos y de las reservas marinas, a efectos de categorizarlas todas en las categorías que establece la ley, ¿ya? Esto se los dejo solo esbozado, pero es importante que ustedes lo sepan, que además de toda la carga de
la elaboración de los reglamentos, también el Ministerio está llevando este proceso transitorio de esta superdispersión normativa a entregarle un poco más la casa en orden al SPAP. Y además, ahí arriba dejé puesto el procedimiento de sitios prioritarios para la conservación, que también es un procedimiento súper relevante y que ya está en curso, en el cual vamos a reconocer los sitios prioritarios para la conservación que existían con anterioridad a la ley. Vamos a ver cuáles les va a aplicar, a cuáles de ellos les va a aplicar los efectos que establece la ley 21.600 para esos sitios prioritarios. Ese es un poco el contexto. Como les dije al principio, es un contexto bien breve. Para hablar de la ley podríamos estar horas hablando de la ley, pero es un poquito para que se contextualicen de a dónde vienen estos reglamentos, cómo estamos nosotros pensando el proceso de elaboración de esos instrumentos y para que puedan evidentemente situarse un poquito ahí en este proceso. Cualquier duda o consulta la pueden ir haciendo por el chat y con gusto se le vamos a ir comentando. Espero no haberme pasado más del tiempo permitido, Karen. Muchas gracias, Javier. Estamos ahí bien en el tiempo, pero era muy importante poder hacer este contexto porque si bien los que estamos imbuidos en este trabajo lo revisamos la normativa regularmente, queremos que esto sea también educativo y que en el fondo no solo para las personas que trabajan directamente en estas materias, sino que sea de acceso amplio y que ojalá nos podamos sumar todos a este desafío, ¿cierto?, de la implementación del servicio biodiversidad y áreas protegidas. Así que invitarlos a que vayan haciendo sus preguntas, que luego viene el espacio para atenderlas. Quiero invitar ahora a Charif Tala, que es el jefe del Departamento de Gestión de Especies, quien ha liderado distintos procesos de la reglamentación de los planes, recoge que era un desafío que estaba instalado en nuestro ministerio y queremos que nos pueda compartir la presentación de este instrumento que se somete a consulta para que podamos luego aclarar la mayor cantidad de dudas. Charif, por favor. Ahí en modo presentación, que todavía... Sí, es que estaba buscando el micrófono, que era lo que había... Ya, ahí debería estar, ahí ya está en modo presentación, ahí está, veo yo al menos, ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por la presentación y muchas gracias a Sergio y Javier por las presentaciones previas. Y entendiendo un poco, luego de la presentación de Javier, el contexto en el cual surge esta reglamentación, yo les voy a conversar específicamente de uno de estos reglamentos, que es referido a los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, que hemos acuñado una sigla por ahí ya desde hace varios años, planes RECOGE. Un punto relevante a considerar es que, a diferencia de varios otros de los instrumentos que surgen con la ley 21.600, los planes RECOGE no son un nuevo instrumento. Son un instrumento que ya fue creado el año 2010 cuando se modificó la ley 19.300, se modificó con la ley 20.417, que además de modificar a los planes RECOGE, creó a un Ministerio de Medio Ambiente. Y en ese momento la modificación le entregó al Ministerio de Medio Ambiente la facultad para aprobar planes RECOGE. Y en ello fue necesario dictar un reglamento que se reguló a partir del Decreto Supremo número 1 del año 2014, que es el reglamento actualmente vigente, por cierto, reglamento para la elaboración de planes de recuperación, conservación y gestión de especies. Este reglamento, tal cual lo señala, solo permite la generación de planes RECOGE para especies que estén clasificadas por el RCE, que es el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación, que es la norma vigente a nivel nacional para evaluar estado de conservación de las especies. El reglamento también permitió la generación de planes a partir de lo que hemos denominado vía tradicional, donde el propio Ministerio de Medio Ambiente invitaba a un grupo de actores a sentarnos juntos a elaborar una propuesta de plan. Y también la vía abreviada,
que era una vía que permitía o que permite que un tercero distinto del Ministerio de Medio Ambiente pudiera someter un plan recoge a la revisión en el marco de este procedimiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente y de un comité de planes que existe. Y eso también, vamos a ver en una lámina siguiente, ha permitido que varios otros planes también puedan estar hoy en día oficializados. La normativa vigente en términos de reglamentación crea a un comité de planes recoge que está integrado por 6 organismos del Estado, 6 organismos públicos y por 3 instituciones privadas, que hoy en día tiene representación a partir de 2 ONGs que están dentro del comité de planes. Se generan las figuras de grupos de elaboración, el grupo encargado de escribir el plan, grupo de seguimiento, ambos público-privado, encargado de darle un seguimiento y velar por la implementación del plan. Y como ya les había señalado, estos planes son aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente previo pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Y en el contexto de esta reglamentación, a la fecha se han oficializado 14 planes desde el año 2018, que fue el primero de ellos que ya fue oficializado. Aquí simplemente, y porque van a tener acceso a la presentación, pueden ver la lista y los decretos supremos correspondientes que oficializaron a estos 14 planes. El último de ellos, la semana pasada, el plan recoge de Pingüino de Humboldt. Hay otros 2 planes que están en revisión, que ya fueron pronunciados favorablemente por el Consejo de Ministros y por lo tanto ahora están en proceso de elaboración del respectivo decreto para que sean oficializados prontamente. Y hay algunos planes en formulación, particularmente el de Gaviotín Chico, que ya fue aprobado por el Comité de Planes Recoge y dentro de muy poco vamos a someterlo a consulta pública. Pues bien, a partir de la publicación de la Ley 21.600, que nos relató Javier, publicada el 6 de septiembre del año 2023, se fortaleció la institucionalidad con un músculo más fuerte respecto de conservación de biodiversidad y de protección del patrimonio natural y además introdujeron cambios sustanciales en los planes recoge. En estos planes que estaban regulados por lo que yo les mencioné recién. Algunos de esos cambios, y vamos a ver otros más adelante, algunos de esos cambios son que a partir de la entrada en funcionamiento de este servicio público, del SBAP, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, los planes van a comenzar a ser aprobados por el SBAP y ya no por el Ministerio de Medio Ambiente. Y eso es producto de una modificación que se le hizo al artículo 37 de la Ley 19.300. Por otro lado, se le entrega al SBAP las facultades de elaborar los planes recoge. Son la institución mandatada a elaborar planes recoge, también a implementar, a coordinar la implementación, lo que quiere decir que no solo el SBAP podrá ser responsable de las acciones que estén ahí contenidas, y también velar por su implementación. Se entrega también una definición jurídica de plan recoge, y se los define como planes de manejo, destinados a mejorar el estado de conservación de especies que estén clasificadas en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres. Y además esta propia ley en su artículo 42 mandata al Ministerio de Medio Ambiente a dictar un nuevo reglamento de planes recoge porque evidentemente hay un cambio en el instrumento. Para la elaboración de la propuesta de reglamento que está sometida a consulta pública en este momento, desde el 17 de julio, tuvimos a la vista una serie de consideraciones. Una de las consideraciones centrales es el mandato del artículo 42, que señala que el reglamento debe establecer las categorías de estados de conservación a las cuales se le aplicarán los planes recoge, así como también el contenido mínimo. Esos son los 2 ámbitos centrales que el artículo 42 mandató como un contenido del reglamento de planes recoge. Definir las categorías y fijar el contenido mínimo para ellos. Fuimos más allá porque, evidentemente, habiendo existido
un procedimiento que está regulado en un reglamento, también tomamos la decisión de incorporar en esta propuesta de reglamento un procedimiento también para la futura elaboración de los planes recoge, y no solo acotarnos a lo que el artículo 42 señalaba. Y la importancia de incorporar el procedimiento es contar con un reglamento más completo respecto del funcionamiento de planes recoge una vez entrada en funcionamiento el propio SBAP. Otro punto relevante es que las atribuciones son del SBAP en la elaboración de los planes recoge. Por lo tanto, no hay esta situación que nos permita que haya terceros que elaboren planes recoge y que luego se los presenten al SBAP. El SBAP tiene que estar directamente involucrado en su proceso de elaboración. Y también tiene atribuciones en el ámbito de la ejecución y, como lo habíamos visto, en la aprobación de los planes. Y el que el SBAP los apruebe fija el estándar de a través de qué instrumento o qué mecanismo jurídico estos son aprobados. Y es por ello que en esta aprobación del SBAP va a ser a través de una resolución, lo que significa que no es necesario el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Y las últimas dos consideraciones es que hoy día tenemos un reglamento vigente, por lo tanto hay experiencia y lecciones aprendidas con los procesos de elaboración de los planes que ya están oficializados, y existe un comité de planes recoge que ha supervisado este proceso de elaboración. Y es por ello que en el proceso de construcción de este reglamento trabajamos con el comité de planes recoge. La propuesta de reglamento que le sometemos a consulta fue elaborada en conjunto con el comité de planes recoge, que ya les comenté está conformado por 6 instituciones del sector público, y en este caso hay 2 organizaciones no privadas, perdón, no gubernamentales que tienen funciones de conservación que forman parte del comité de planes recoge. También de manera interna dentro del Ministerio de Medio Ambiente, una conversación con nuestros encargados regionales, la revisión y ajustes necesarios desde la división jurídica del propio ministerio para hoy en día poder estar aquí ya sometiendo a consulta pública este instrumento entre el 19 de julio y el 29 de agosto del presente año. En paralelo, como se ha mencionado, se va a presentar también con lo que antes era el Consejo Consultivo, este Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y en paralelo también se está presentando a ministerios, a otros sectores del sector público, también para comentarios y observaciones. De forma tal de que a partir de todas las observaciones, las que ustedes realicen en el marco de este proceso de participación y las otras que tengamos de distintos sectores, se va a elaborar una propuesta definitiva que esperamos poder llevar ya en noviembre a el pronunciamiento del Consejo de Ministros para después de eso proceder con los procesos de elaboración del decreto y las firmas correspondientes para en abril, mayo poder estar sometiéndolo a toma de razón y contar con un nuevo reglamento ya publicado en el Diario Oficial, estimamos en junio o julio del próximo año. Pero bien, la propuesta de reglamento está sometida a consulta, fue aprobada por una resolución del Ministerio de Medio Ambiente del 8 de julio y tiene en su cuerpo 5 títulos, perdón, ¿ya? Y los vamos a ver rápidamente con los principales artículos y lo que ellos conllevan. Un título primero sobre disposiciones generales, un título segundo de contenido de los planes, un título tercero de del procedimiento de elaboración, título cuarto de la revisión y modificación de los planes y un título quinto sobre disposiciones finales. Y además un artículo transitorio que lo vamos a comentar. En términos de las disposiciones generales, el primer artículo es el que fija el objeto del reglamento, el objetivo del reglamento. ¿Para qué es este reglamento? Y aquí se establece que este reglamento justamente define o establece el contenido y también las disposiciones que van a regir el procedimiento de elaboración e implementación de estos planes. Señala además que son planes que pueden
aplicar para plantas, algas, hongos y animales que sean nativos y que estén clasificados según estado de conservación en el marco del reglamento para la clasificación de especies según estado de conservación. Este título también entrega definiciones. Hay algunas definiciones puestas ahí en la propuesta de reglamento. El título segundo, que se llama Contenido de los planes, no alude exclusivamente al contenido de los planes, sino que es el título donde además se acotan las categorías de estado de conservación para las cuales los planes van a poder ser elaborados. Y se lo acota a especies amenazadas, a especies que están clasificadas en peligro crítico, en peligro o vulnerable. Ya no para todas las especies que están clasificadas según estado de conservación, sino que lo acota a las especies amenazadas por un principio de optimización de recursos, de dirección de esfuerzos de conservación a las especies más amenazadas, y porque además también la propia definición del instrumento lo define como un plan de manejo dedicado a mejorar el estado de conservación de las especies. Se establece el contenido, pero como un contenido mínimo. Vale decir, lo que está aquí son los contenidos mínimos que van a tener que tener los nuevos planes recoge. Otros contenidos, sin lugar a duda, que van a poder ser incorporados en la medida que el SBAP considere que es necesario para el buen funcionamiento de los planes. Y también se le entrega al SBAP una facultad para priorizar especies, o sea, a partir de estas especies amenazadas, generar un procedimiento de priorización que le permita definir sobre qué planes generar una propuesta de plan y cómo ir avanzando en el tiempo con estos planes. Esto no es una facultad nueva, es una facultad que ya está contenida en el actual reglamento. El título tercero habla del proceso de elaboración y ahí en su artículo sexto establece que el inicio del procedimiento va a ser a través de la dictación de una resolución por parte del SBAP que tiene que ser publicada en un extracto del diario oficial, en el sitio web, y que va a definir obviamente la o las especies que son sujetas del plan y va a mandatar generar un expediente público, así como también conformar a un comité operativo. Y aquí hay un cambio respecto del procedimiento actual. Hoy en día son grupos de elaboración o bien un tercero. Ahora los planes recoge van a ser elaborados por un comité operativo que va a estar conformado por el SBAP y por otros organismos públicos competentes dependiendo del tipo de especie para la cual es el plan. Y además se le entrega al SBAP la facultad para poder crear también un comité operativo ampliado que incluya a personas naturales o jurídicas que son ajenas a la administración del Estado y que estén vinculadas con investigación, conservación, protección o gestión de las especies que son objeto del plan, así como también aquellas que estén vinculadas al desarrollo de actividades que puedan constituir una amenaza para estas. Este comité operativo va a tener un plazo de 12 meses para elaborar una propuesta de plan, que es el anteproyecto de plan. Ese comité va a ser presidido por el SBAP y ese comité es el que va a interactuar y trabajar en conjunto con el comité operativo ampliado, que es el que incluye al sector público, privado, perdón, ¿ya? Una vez elaborado el anteproyecto de plan, esta propuesta de plan tiene que ser enviado a órganos públicos para consultarles sobre la propuesta y tiene que ser enviado a los órganos públicos que tienen competencias sobre las especies objeto del plan, así como también sobre aquellos en los cuales recaiga alguna responsabilidad de implementación. Recibidas las observaciones, el SBAP va a generar un anteproyecto ya definitivo, aprobándolo por una resolución que además lo someta a consulta pública. La consulta pública del anteproyecto de plan durará 60 días hábiles a partir de la publicación de la resolución que lo aprueba como tal. Finalizada la consulta pública y con las observaciones que se hayan recogido,
el comité operativo va a tener ahora 120 días hábiles para poder generar una propuesta definitiva de plan. Y esa propuesta definitiva de plan, que va a trabajar con los distintos sectores, por supuesto, va a ser finalmente aprobada por una resolución del SBAP. No se requiere, por lo tanto, el pronunciamiento del Consejo de Ministros, ni tampoco la participación del Ministerio de Medio Ambiente, sino que lo hace el propio SBAP. Y los planes así aprobados, la resolución de aprobación y el plan, van a tener que ser publicados de manera íntegra en el diario oficial, además de, evidentemente, en el sitio web del propio servicio. Se establece también un mecanismo en el título cuarto para la revisión y para la modificación de planes. El procedimiento de revisión es un procedimiento simple, donde no se obliga al SBAP a tener que revisar obligatoriamente los planes elaborados en un plazo predefinido, sino que esa revisión será de acuerdo a las necesidades y lo podrá iniciar el SBAP de oficio, vale decir, el propio SBAP tomando la decisión de hacer una revisión del plan, o bien por solicitud de ministerios o servicios públicos que hayan formado parte del comité operativo, o también a solicitud de un tercero, donde se entreguen las razones fundadas para la necesidad de hacer el proceso de revisión. Desde el punto de vista del proceso de revisión, y si es necesario, por lo tanto, generar una modificación a ese plan, se establece que este proceso tendrá que tomar la mitad de tiempo que fue considerado en el título tercero para la elaboración de la propuesta de plan. En el título tercero, si uno ve todo el procedimiento de elaboración de los planes, eso comprende del orden de unos 21, 22 meses de tiempo de duración. Hay una serie de disposiciones finales que hablan sobre la coordinación en la implementación de los planes, donde señala que el SBAP tiene que coordinar la implementación de los planes, pero que la implementación misma no es exclusivamente de responsabilidad del SBAP, sino que también puede recaer en responsabilidad de órganos sectoriales o también de personas naturales o jurídicas, tanto públicas como privadas, de conformidad a lo que se establezca en convenios que se puedan firmar para la implementación y también lo que el propio plan haya definido respecto de las responsabilidades. Artículo 21 justamente menciona esta posibilidad de establecer convenios de colaboración. Además, se le entrega al SBAP la facultad de poder elaborar guías técnicas que permitan precisar contenidos de los planes, contenidos del procedimiento metodológico, en fin. Y finalmente un artículo 23 sobre fiscalización, donde se aclara, se señala que es el SBAP el que está a cargo del seguimiento de los planes recoge y de la fiscalización del cumplimiento de ellos. Y desaparece, por lo tanto, la figura de grupo de seguimiento, en este caso, para los planes. Y el artículo transitorio es un artículo que fue incorporado porque todavía existen algunos planes en proceso de elaboración en el marco del reglamento actualmente vigente. Y este artículo transitorio lo que da es una posibilidad de continuar con esos procesos de elaboración, ya tomando en cuenta el nuevo reglamento una vez que entre en vigencia, sin la necesidad de retrotraer las etapas, o sea, vale decir, sin la necesidad de tener que comenzar todo desde el inicio. De manera muy sintética, algunos de los cambios respecto del procedimiento actual es que los planes serán aprobados por el SBAP a través de una resolución y ya no por el Ministerio de Medio Ambiente, lo que significa que no es necesario el proceso, o sea, se prescinde del pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático. Se suprime la figura de comité de planes, que es hoy en día un comité asesor del Ministerio de Medio Ambiente para los procesos de aprobación y de revisión de los planes recoge. Dado que los planes recoge por mandato tienen que ser elaborados por el SBAP, en la propuesta de reglamento ya no existe la opción de la figura por la vía abreviada, vale decir, no hay planes que van a poder ser elaborados por terceros distintos del SBAP para someterlos al proceso de oficialización. Y desde el punto de vista de la elaboración,
se constituyen ya no un grupo de elaboración, que es el nombre que se utiliza en el reglamento actual, sino que un comité operativo público, del sector público, que está apoyado por un comité operativo ampliado que tiene un carácter consultivo, con el cual se tiene que interactuar, puede entregar las recomendaciones que este comité operativo analizará. Y desde el punto de vista del seguimiento, se desaparece, por lo tanto, la figura de los grupos de seguimiento, ya que este seguimiento está a cargo del propio SBAP. Ya les presentaron lo de la consulta pública. Esta es la vía por la cual pueden realizar las observaciones, además de las propias oficinas de cada una de nuestras cerémicas. Y además, en el sitio web de Ley para la Naturaleza, ustedes van a poder ver en la sección de implementación, van a poder ver los distintos reglamentos, las etapas en las cuales se encuentran, y en el caso de Planes Recoge, además van a poder acceder al expediente público de este plan. Ahí están las actas del comité de planes, las discusiones que tuvimos y algunos otros oficios que han sido enviados para ello. Así es que muchas gracias, eso es lo que yo les quería compartir sobre la propuesta de anteproyecto que estamos sometiendo a consulta ciudadana. Así es que dejo de compartir. Muchas gracias, Charif, por tu completa presentación. Surgieron varias dudas que nos llegaron en el transcurso mientras presentabas, así que eso significa de que abre el espacio para la oportunidad de mejora. Eso es lo que busca una consulta pública, por lo tanto queremos abrir ahora ese espacio y quiero invitar a Sergio, a Javier y Charif que prendan ahí su cámara y que podamos estar atentos a este último momento que es para reflexionar en conjunto y mejorar nuestro instrumento. Así que vamos con las preguntas que ya nos han llegado en este intertanto. Nos pregunta un espectador anónimo, no nos dice el nombre, pero es muy interesante lo que nos hace reflexionar. En virtud del artículo primero, entiendo que no aplica para recursos hidrobiológicos. ¿Cómo nos ayudas ahí, Charif? No, no es correcto. Esto aplica para cualquier especie que esté dentro de esos grupos. Cualquier animal, cualquier planta, cualquier hongo, cualquier alga, pero que esté clasificada según estado de conservación, sea o no una especie hidrobiológica. Así es que Planes Recoge sí aplica como instrumento a especies hidrobiológicas. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Charif. Andrea Bamondes nos pregunta, ¿qué pasa con los planes Recoge que estaban en elaboración por terceros antes de la promulgación de la ley 21.600? Por ahí Javier nos puede ayudar, que es más procedimental jurídico. Sí, efectivamente es una materia que mencionó Charif en su exposición y justamente porque lo regulamos, ¿no? Si uno va a la propuesta de reglamento, del anteproyecto del reglamento, en el artículo transitorio eso lo dejamos regulado. Dice que los procedimientos de elaboración de planes que se hubiesen iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del presente reglamento van a continuar su tramitación de acuerdo al procedimiento establecido en el presente reglamento. Y la idea es que no se necesiten retrotraer etapas para poder continuar con esa tramitación. Eso es, por lo tanto, los que hoy día están en trámite o los que puedan estar en trámite en el momento de la entrada en vigencia de este reglamento, se van a regir por las etapas del reglamento, pero no necesariamente van a tener que retrotraer etapas. Así que, para efectos de que no se pierda la información, no se pierda tiempo, etcétera, lo regulamos, o al menos lo estamos regulando de esa forma. Como este es un anteproyecto, también ahí todas las sugerencias son bienvenidas. Muchas gracias, Javier. Ahí Isabel Tagle nos deja en el chat una reflexión ahí, comentario también que quiero leerlo. Dice, saludos desde el CAC, Comité Ambiental Comunal, para quienes no lo conocen, de Casablanca. Los monumentos naturales quedaron fuera de la ley SBAP, tampoco se enumeran dentro de las atribuciones del Consejo de Ministros y ahora es atribución del Ministerio de Medio Ambiente. Consultamos si sigue siendo resorte el presidente de la República dentro del marco del convenio de Washington y cuándo el MMA responderá.
la solicitud de monumento natural de 7 especies ingresada el 2022. Ahí yo creo que hay varias cosas, me parece importante porque no nos quedó en el canal de preguntas y respuestas, invitarlas, así como Isabel, nos interesa atender todo lo que llegue y poder aclarar, pero también cuando tenemos preguntas precisas, quiero aprovechar el espacio de invitarlos a nuestro canal de contacto, en donde pueden hacer uso de su derecho de acceso a la información. Cuando ustedes quieren saber sobre un proceso, sea regulatorio, sea de atención ciudadana, o sea de la materia de competencia de esta cartera o de cualquier otra, pueden ejercer su derecho de acceso. Y eso es a través del canal contacto del Ministerio del Medio Ambiente, y ahí entonces nosotros lo canalizaremos con la unidad respectiva y le daremos la respuesta fundada al respecto. Así que no va a ser el mismo día porque hay que buscar los antecedentes, pero es importante que esto es parte de un derecho que está normado, ¿cierto? Y que pueden hacerse partícipe de ello. Si quieres, Karen, puedo comentar así muy cortito respecto del comentario de Isabel, porque los monumentos naturales para la protección de especies sí están regulados en la ley, artículo 44. El tema es que yo les hablaba en mi presentación de las remisiones reglamentarias, no sé si se acuerdan, que eran 22. La ley no estableció como la necesidad de elaborar un reglamento expresamente para efectos de la creación y declaración de monumentos naturales para la protección de especies, ¿ya? Eso no quiere decir que no esté regulado por la ley. Si uno va al artículo 44, ahí dice claramente que es el Ministerio del Medio Ambiente, en consulta con otros ministerios, el que puede declarar como monumento natural a una más especie, ¿ya? Y esto en base a su interés estético o a su valor histórico o científico. O sea, hay una regulación ahí. Lo que vamos a tener que tomar una decisión en algún minuto es ver cómo hacemos la bajada para justamente ver cuál va a ser el procedimiento de declaratoria de esos monumentos, etc. Pero como son 22 la materia reglamentaria, yo les dije que era un desafío enorme porque son solo 2 años para efectos de poder elaborar todos estos instrumentos, y como la ley no remitió expresamente la elaboración de un reglamento para estos efectos, es que hoy día eso no se está regulando, ¿ya? No quiere decir que no se vaya a regular, que lo tengamos olvidado, ni mucho menos, pero nos estamos haciendo cargo un poco de las obligaciones legales antes que de las otras cosas. Pero por ahí va un poco la respuesta. Gracias, Javier. Tenemos otras consultas. María José Zambrano nos dice, ¿qué pasa en caso de incumplimiento del plan de manejo? Sobre todo en áreas fuera de las áreas protegidas. Creo ahí que Sharif me puede ayudar, ¿o no? Si quiere, yo también puedo Sí, aportar ahí. yo creo que Javier, ¿qué Javier parte es más puedo pertinente. aportar sobre recoge? Sí, es que justamente salió una muy buena pregunta que yo respondí en el chat respecto de la fiscalización. Un poco atarantado me puse a responder las preguntas, pero es bueno poder comentarlo igual aquí en el panel respecto de la fiscalización. Porque yo les hablaba de que también es un título independiente de la ley súper importante, y lo que pasa con la fiscalización y las sanciones y las prohibiciones, etcétera, es que para que efectivamente se puedan perseguir, se puedan sancionar, etcétera, es necesario que el servicio hoy día esté en operaciones, ¿ya? No sé si se les mencioné esta distinción, pero hoy día el servicio está en una etapa de implementación. De hecho, tiene solo un funcionario, ¿no? Que es la directora, la directora nacional del servicio. Por lo tanto, lo que está abocado hoy día el servicio en sí y el ministerio impulsando este procedimiento es en que el servicio se pueda instalar, ¿ya? Se puede instalar. Una vez instalado, tiene que cosas muy, muy mundanas o banales, no sé si mundanas, pero banales, como por ejemplo, o muy prácticas en realidad, como por ejemplo, hay que ver dónde se va a instalar el servicio, los computadores, las sillas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas no han ocurrido, por lo tanto, hay ciertas materias
que hoy día un poco están congeladas a efectos de que el SBAP entre en operaciones. Y esas son la fiscalización y las sanciones que establece la ley, ¿no? La ley efectivamente establece una serie de prohibiciones, de sanciones eh, por actividades ¿cómo se llama? Que se realicen tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, pero como les decía, el servicio no está en operativo y la potestad sancionatoria es del servicio, asimismo la fiscalización es que hoy día eso no puede ocurrir, ¿ya? Entonces está un poquito en stand-by hasta que tengamos muy coloquialmente el mono bien armado, digamos, como esa es la idea. Súper. Ese es parte del desafío. Camila Guajardo nos deja, hay una consulta respecto al reglamento del plan Recoge. ¿Establecerá el cómo se deben considerar en materia de evaluación de impacto ambiental? No, el reglamento de planes Recoge lo que regula es el proceso de elaboración de los planes Recoge. Lo que tiene que ver con el CIA está regulado o por la ley 19.300 y por su reglamento respectivo, el Decreto Supremo 40 del año 2012, bueno, pero el 40 del Ministerio de Medio Ambiente. Y en ese Decreto Supremo, en ese reglamento, sí se considera los planes Recoge como un instrumento que el titular tiene que tomar en cuenta y a la vista para discernir si su proyecto presenta o no un impacto significativo y por lo tanto someterse como estudio o como declaración. Pero eso es regulado en el instrumento correspondiente relativo al CIA, no en el propio reglamento de planes Recoge. Pero esa situación que está descrita en el reglamento del CIA sigue operando. Por lo tanto, los nuevos planes Recoge van a tener la misma condición para fines de establecer si hay o no impacto significativo. Perfecto. Gracias, Charif. Tengo otra para ti. Andrea Bamondes nos deja dos preguntas, las voy a juntar. La primera respecto al financiamiento para la implementación de los planes Recoge, que nos cuentes cómo es y quién los sigue elaborando en este nuevo proceso. Bueno, a ver, sobre financiamiento, y voy a tomar una pregunta de Diego Muñoz también, que también habla justamente sobre el tema de los recursos. Los recursos para la ejecución o implementación de los planes Recoge provienen hoy en día desde distintas fuentes. Hay recursos que vienen desde el sector público, pero también hay recursos que son levantados por sector privado. Desde el punto de vista del sector público, nosotros hacemos esta gestión de los recursos y el nuevo reglamento de planes Recoge o el nuevo instrumento no trae por sí mismo un incremento o un amarre respecto de los recursos que va a tener que disponer el SBAP para la implementación de estos planes. No obstante ello, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es un servicio público que además va a permitir el aumento de los recursos públicos dedicados a conservación. Por lo tanto, va a ser un servicio que va a tener más recursos disponibles para implementación que los que hoy en día tienen instituciones del sector público que realizan conservación, ¿ya? Eso es el primer punto sobre, como para responder también un poco la consulta de Diego Muñoz también ahí. Pero va a seguir esta figura de que hay otras instituciones distintas del SBAP que van a poder hacerse cargo de acciones. Y ahí también viene gestión de recursos de parte de otros actores. Pueden ser públicos, pero también pueden ser privados. Y la figura que hoy en día tenemos con los planes Recoge ha efectivamente permitido que ONGs, por ejemplo, levanten financiamiento para la implementación de acciones que están contenidas en alguno de los planes. Y desde el punto de vista de quién va a ser el que siga en la elaboración, es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas una vez que entre en funcionamiento. ¿Ah? Por el momento, seguimos con el reglamento actual y por lo tanto seguimos trabajando con el Comité de Planes Recoge en los procesos de revisión de las propuestas de reglamento que ya han sido formalmente ingresadas al Ministerio de Medio Ambiente. Por ahí.
Muchas gracias, Charif. Ahí respondió dos de inmediato. Respecto al financiamiento, permanentemente causa interés y está muy bien que así sea. Martín Espinosa nos deja una reflexión acá en el chat que la queremos compartir también con todos quienes nos escuchan. Dice, entiendo que los planes recoge sea para especies amenazadas. Aún así, no sería una medida reactiva y no proactiva, en donde los esfuerzos para que una especie salga de amenazada son monumentales. Me refiero a que la medida puede llegar un poco tarde. Es algo así como esperemos a que la especie esté amenazada para hacer algo. No sé si quieren comentar, Sí, la verdad es que me quiero parece pertinente comentar también compartirlo. y agradezco la pregunta de Martín. Martín trabaja en conservación, así que sabe bien de lo que está hablando. Y efectivamente, el instrumento Planes Recoges está focalizado en especies amenazadas, como un instrumento para poder llevar a estas especies a una condición de mejor estado de conservación, que es una tarea monumental y tremendamente dificultosa, y así lo ha demostrado los planes de conservación que se han hecho a nivel global. No obstante, el SVAP tiene una serie de otros instrumentos también, o sea, aquí no es el único instrumento. El SVAP también está facultado para generación de una serie de otros instrumentos que son contribuyentes respecto de conservación de biodiversidad, planes de manejo de territorio, planes de restauración, una serie de otras figuras que en su concepción van a permitir resguardo de biodiversidad o trabajo con especies que no necesariamente estén, o solo con especies que estén amenazadas. Los planes recoge también, y ahí dependiendo de las especies que sean priorizadas, también actúan como paraguas. O sea, muchas de estas especies van a servir de paraguas o pueden ser paraguas para conservación de territorios o para conservación de algunas otras especies que no estén necesariamente amenazadas. Pero no hay duda que la conservación de las especies o la conservación de la biodiversidad está claro que es una tarea monumental, que tampoco se la podemos dejar solo al SVAP, sino que tienen que estar todos los sectores, tanto públicos como privados, arriba del mismo carro, porque de lo contrario, la tendencia va a ser la que ya tenemos, que es a la baja. Gracias, Cherif. Y tenemos acá otro espectador anónimo que nos dice, dentro del SVAP, estos planes aumentan los requerimientos para las áreas protegidas privadas, más costo y desincentivos para que los privados puedan colaborar en conservar. Javier, ¿ahí me Sí, ayuda? sí, la había marcado para responder en directo. Mira, yo creo que hay que ver la sinergia de los instrumentos desde otra perspectiva, ¿no? La idea de los distintos instrumentos de conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas, ya sean privadas o del Estado, la idea es que haya una sinergia. Y en ese sentido, la ley establece, yo les había comentado así muy rapidito que era importante ver el tema de los principios. Y el primer principio que establece la ley en su artículo 2, letra A, habla del principio de coordinación. Y lo voy a leer aquí, dice, la implementación de instrumentos de conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos deberán realizarse de manera coordinada entre los distintos órganos competentes, ¿ya? Entonces, la idea, la ley al tiro te está diciendo que la idea es que la gestión de estos instrumentos de conservación de la biodiversidad se haga de forma coordinada. Entonces yo lo veo más como una posibilidad y una oportunidad de que esos distintos instrumentos conversen, más que sea un desincentivo o eleve los costos para el área protegida privada, ¿ya? Yo lo vería de esa forma, sobre todo porque los planes recoge establecen, o más que establecen, es una muy buena fuente de información para efectos de saber dónde están las especies, en qué condiciones están, las medidas que se pueden hacer para mejorar su conservación. Y eso evidentemente un propietario de un área protegida privada lo puede utilizar para efectos si esa especie está presente dentro de su área protegida privada, ¿ya? Y respecto de los incentivos, aquí me aprovecho de colgar, el artículo 105 establece incentivos para las áreas protegidas privadas. Esto es una innovación de la ley
probablemente era una de las cosas que siempre se estaban pidiendo, que era como, bueno, yo voy a proteger un área, ¿cuáles son los incentivos para eso, no? Bueno, hoy día la ley viene con una batería de instrumentos y de beneficios para incentivar la creación y la administración de las áreas protegidas. Lo pueden revisar en el artículo 105, pero por ejemplo, hay extensiones de impuesto territorial, del impuesto a la herencia, formación y capacitación para guardaparques, bonificaciones para efectos de postulación al Fondo Nacional de la Biodiversidad, que es algo que también me quería referir. En el artículo 46 se habla de este fondo y que justamente busca, valga la redundancia, crear un fondo destinado a financiar proyectos de conservación. Por lo tanto, ahí, si uno empieza a unir los distintos instrumentos que establece la ley, uno se empieza a dar cuenta de que hay sinergia entre ellos, y la idea no es ni que por la aplicación de uno se haga más costoso o se desincentive el establecimiento de otro. Hay que mirarlo en su conjunto y, como te digo, de una manera más coordinada y sinérgica. Muchas gracias, Javier. Y bueno, vamos con la última pregunta que nos deja Raquel Pinto respecto a cómo acceder a financiamiento para la implementación del plan de manejo de Santuario Naturaleza Ecosistema de Niebla Punta Gruesa. Bueno, hay un poquito lo que hablaba antes, ¿no? Como, bueno, porque hoy día yo recuerdo que el ministerio ha, muchas veces con el Fondo para la Protección Ambiental, sí, sí, si no me equivoco con el nombre, ustedes me corrigen, ha sacado algunas veces líneas de financiamiento para planes de manejo, pero con el avance de esta ley, un poco lo que decía, hay ciertos incentivos y probablemente con el Fondo para Naturaleza Chile también hay oportunidades ahí para efectos de poder buscar financiamiento para poder hacer los planes de manejo. Hay que, como les decía antes, hay que buscar la sinergia entre los distintos instrumentos. El fondo es un súper buen instrumento, es una innovación. Hoy día entiendo que el fondo está funcionando, probablemente están también como en una etapa más de implementación, etcétera, buscando patrimonio, etcétera, ¿no? Para poder, una vez que esta ley entre en régimen, con el servicio, los distintos instrumentos, poder apoyar de lleno con financiamiento para efectos de administración y gestión de áreas privadas. Pero por ahí van un poco las fuentes de financiamiento que se pueden buscar, y claramente es súper importante el tema de los planes de manejo, así que eso también es un punto a relevar. O sea, un área protegida sin plan de manejo ¿cómo se llama? Es completamente incompleto, y lo que busca también esta ley es un poco eso, ¿no? Intentar de ir nivelando todas esas áreas que no tienen planes de manejo para efectos de poder dotarlas de un manejo efectivo. Eso, muchas gracias, Javier. Ahí también a todo el equipo por hacer el esfuerzo de responder todas las preguntas que nos fueron llegando. Tenemos gratitudes que nos expresan formalmente. Ahí Martín nos dejó en el chat. Gracias por atender a su sugerencia y su reflexión por Charif. Espectador privado nos deja gracias, Javier, por la respuesta también respecto a los distintos incentivos para áreas protegidas. Bueno, también yo quiero aprovechar de invitarlo a que participe en los webinars venideros. Ya en los próximos meses vendrá también en proceso de consulta pública el reglamento de áreas protegidas, por lo tanto tendremos más espacios para abrir esa discusión y respecto a recomendaciones que podamos llegar a atender. Charity Paulina Morales nos deja también su saludo y agradecimientos desde el Consejo Consultivo de la Seremi de la región de Tarapacá, Seremi del Medio Ambiente de Tarapacá. Ella es presidenta del Consejo y representante de la Confetranor. Muchas gracias por acompañarnos también. El Consejo Consultivo es un ente que ayuda en la generación de políticas públicas y en las regiones es una herramienta vital para retroalimentar los procesos de regulación también, no solo locales, sino que de toda la implementación del ministerio. Así que muchas gracias. Roberto Gallardo del COSOC de Quillota también por habernos acompañado en esta actividad, y todos quienes se conectaron aquí en este
webinar, ¿cierto? Del set de instrumentos sometidos a consulta de las distintas reglamentaciones que van a hacer carne la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Quiero solo recordar que la grabación de este webinar va a quedar disponible en el YouTube de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente para quienes la quieran compartir y revisar después. Y las presentaciones las publicaremos en el enlace de la consulta pública de este proceso de referencia. Así que también las van a poder descargar y revisar quienes así lo quieran. Y también quisiera invitarlos a participar el día de mañana en el mismo horario, a las 11 de la mañana, por Zoom. Queremos compartirles ahí la invitación a webinar respecto a el proceso de consulta pública del reglamento del Comité Asesor Técnico. Así que invitados también a esta actividad. Si no pueden participar, la pueden revisar, ¿cierto? Después de forma asincrónica, que también la vamos a dejar grabada. Así que agradecemos una vez más a quienes nos acompañaron, a Charif, Javier, Sergio y el equipo también que hace, que no sale en pantalla, pero que trabaja detrás, ¿cierto? Leonora, Sergio, los Álvaro, que han acompañado también de Jurídica. Hemos estado acompañando estos procesos. Así que muchas gracias y que tengan todos una muy linda jornada laboral. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, hasta luego. Chao.